¿por qué no, no? Largar todo e irse. Y bueno, fue así, yo llegué a mi casa y ese día de noche llamo a mi amiga y le digo, yo me voy. O sea, y ahí a la semana ya le había contado a todo el mundo y bueno, y empecé a desarmar mi casa. En un par de meses ya tenía mi casa desarmada y bueno, y dije, ya con un mapa hecho en la cabeza y mirando, no elegí mucho a los lugares que iba a ir, pero sabía por dónde iba a ir y bueno, decidí irme sola, también con una idea que tenía que ver con la docencia, que era un poco tener contacto con otros profesores, conocer otras realidades y ver cosas que yo estaba viendo como regularidades dentro de mi contacto con los estudiantes, que tiene que ver con el vínculo que tienen los estudiantes con la matemática y en realidad lo poco que saben cuando vamos a la profundidad. La docencia y la docencia de la matemática puede ser una especie de, puede llegar a ser un acto de militancia social, un acto de compromiso social. Sí, sin duda. La docencia, por un lado, es un acto de compromiso. Ahí estás en contacto con una diversidad brutal enfrente tuyo. Tenés una cantidad de alumnos con diferentes cosas, realidades familiares y todo eso que hay que contemplar dentro de una clase. Por lo tanto, sí, desde el lugar de la enseñanza de la matemática, también porque la matemática es muy preferida para algunos y muy odiada por otros. Entonces, eso hace que, bueno, también tengamos que contemplar esas cosas, de los que aprenden más lentos, de los que no les gusta la matemática y por lo tanto han tenido mucho rechazo a lo largo de su carrera como estudiantes y muchos fracasos, y bueno, me parece que el profesor tiene que cuidar eso también, de intentar que se sientan cómodos. No es fácil porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con las personalidades de uno, del profesor, del alumno, etcétera, que juegan un poco también. Y hay resistencias heredadas, ¿no? El padre, la madre le fue mal con la matemática, entonces yo con eso no te voy a ayudar porque la matemática es una porquería, Sí, ¿no? sí. Y todavía, yo me acuerdo en mi época que el alumno cuestionaba y decía, pero la matemática, ¿para qué me va a servir en la vida? Y en realidad sirve para mucho. ¿Es necesario explicarlo? ¿Te parece que está claro? ¿Ha habido una falla en la forma en que se enseña matemática para que no se entienda cuál es su importancia? Porque la importancia no es saber si 2 más 2 es 4. Exacto. Sí, yo cada día estoy más convencida de que la clase de matemática, de que lo que estoy enseñando hoy en día ya prácticamente no es matemática. A ver. Que doy clase de matemática, pero que doy clases más que nada a intentar argumentar en una clase con un argumento que logre convencer a los demás. Y bueno, cuando es de la matemática, los argumentos son del lado de la matemática, pero bueno, en los razonamientos hay muchas inferencias, digamos, o sea, un razonamiento deductivo, inductivo, que tiene fallas, digamos, que la matemática no puede jugar, entonces eso en las clases se hace muy presente. Y bueno, entonces esas cuestiones me parece que son importantes de poder discutirlas adentro de una clase, ayudar a que se puedan expresar el modo en que uno piensa la matemática, porque también lo que pasa mucho es que la matemática está llena de fórmulas, digamos, y eso tiene que ver con esto que preguntabas, de si es que está mal enseñada o lo que fuera, o que viene con una herencia, los miedos hacia la matemática. Sí, la matemática está llena de fórmulas, uno apenas mete una fórmula como profesor, sabe que los estudiantes se van a agarrar de esa fórmula y van a dejar de pensar todo lo que pensaban hasta ese momento. Y lo van a repetir cual loro. Sí, o sea, esa fórmula va a intentar calzar en cualquier cosa, cualquier problema posterior, ¿no? Vos venís haciendo un trabajo de que ellos vayan razonando y vayan deduciendo cosas y pasan días y van trabajando, digamos, con esto de poder pensar y poder hacer análisis exhaustivos de algunas situaciones, desarrollar un poco más, equivocarse, buscar, pensar, seguir pensando con otros compañeros, etcétera. Y en un momento vos decís, bueno, capaz que acá el terreno está para poder decir, bueno, esto en realidad es mucho más fácil, lo podríamos hacer así. Y a partir de ahí esa fórmula,
O sea, se deja atrás todo el tipo de razonamiento que hubo y empieza a emerger la fórmula, incluso cuando ya cuando no se puede usar. Entonces, bueno, ahí hay algo para ser cuidadoso, digamos, al respecto de esto. Porque también me parece a mí que la matemática, lo que yo le veo como importante, la función en el resto de la vida, yo no aplico una fórmula matemática desde hace años, salvo cuando voy al almacén y quiero ver cuánto tengo que pagar, y ahí es muy básica, es una suma. Pero me parece que la verdadera importancia está en que ayuda a pensar, que es una herramienta muy noble para formar ciudadanos. ¿Lo ves así o estoy diciendo un disparate? No, me parece que, por ejemplo, un abogado tiene que saber mucho de matemática, porque la interpretación de las leyes, por ejemplo, esa es mi perspectiva, ¿no? Pero la interpretación de una ley, por ejemplo, o de algo que va a jugar a favor o en contra de una persona, tiene mucho que ver con la lógica que vos uses ahí cuando vas a interpretar esto. Y pasa a veces de que uno puede decir, bueno, esta ley parecería que está mal formulada porque me deja fuera algunas cuestiones, y todo esto tiene que ver con un poco, me parece, un razonamiento lógico deductivo, o un razonamiento lógico que permite plasmar cuestiones que abarquen algunas situaciones. Obviamente, en las cuestiones humanas, hay mucha diversidad y quizás sea imposible de plasmar, pero, por ejemplo, también a veces pienso, y esto lo digo acá y es divertido decirlo, a veces pienso que adentro del Parlamento debería haber 2 o 3 matemáticos que estén escuchando lo que está diciendo la gente, los propios parlamentarios. ¿Por qué? Porque a veces parecería, bueno, esta demagogia, etcétera, a veces permite dejar ver algunas, digamos, inconsistencias en el discurso, o, bueno, inconsistencias, no me sale la palabra en este momento, de que vos digas, ahí se pisó el palito, porque se está diciendo una cosa y ahora, entonces me parece como una que falla sí. en la forma de armar el razonamiento y de presentarlo. De presentarlo, no solo de presentarlo, sino cuando se está diciendo cierta mentira o algo que no es del todo... Perfecto, como para desenmascarar. Exacto, como que, bueno, vos estás diciendo esto, pero a la vez decís aquello y acá hay una contradicción, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante que hubiese matemáticos ahí detectando a ver si hay alguna falacia. Como un polígrafo, digamos, ¿no? Exacto. También a nivel amateur y porque te gusta mucho, sos una melómana, tocas el bajo, tocas la guitarra, cantás, no solo en la ducha, has estado en coros y demás. Y muchas veces escuché decir que en la música hay mucho de matemática. ¿Es tan cierto? Es cierto. Primero que nada, el código de escritura de la música es muy matemático. O sea, el término. Claro, es una representación que podría ser numérica, si queremos. La ubicación de las notas en un pentagrama o lo que fuera, tienen una posición, etcétera, y eso me parece que tiene mucho que ver con lo geométrico, con el reconocimiento de un código en realidad también. Entonces, cada lugar, también los tiempos en la música, ¿no? Los tiempos son partidos matemáticamente, digamos, porque son precisos. Vamos al medio o vamos a la cuarta parte de lo que es un tiempo, y todo eso está en la matemática. De hecho, Pitágoras fue uno de los primeros que va reconociendo que si agarran una cuerda, la hacen vibrar, suena una nota, y al dividirla a la mitad suena una octava más alta. O sea, la misma nota, pero más aguda, por ejemplo. Y ahí empieza a hacer particiones en una cuerda, y eso va sacando diferentes intervalos con respecto a una nota. O sea, suponete una quinta, una cuarta, no sé si escuchaste alguna vez hablar de eso. Sí. Bueno, he escuchado decir, por ejemplo, que el tango es el 2x4. Y claro, ahí lo tenés como exacto. explicitado. Y el 2/4, que es dos negras por compás, en realidad, que es muy parecido a lo que es una fracción, ¿no? Dos negras por compás, es como también es parte del código matemático del código musical, que podríamos hacer como un paralelismo con la matemática, sí, sin duda. Y decías en el Parlamento podría haber alguien, un matemático, que analizara incongruencias en el discurso y mentiras solapadas, ¿no? ¿Y un matemático puede encontrar en la música errores?
Con esto que me decís que se mide todo desde la música, puedes decir, tal bueno, banda era precisa, era matemáticamente era una ecuación perfecta. Los Beatles con la matemática volaban, pero los Foo Fighters son un desastre y deberían haber repetido un segundo. Bueno, no sé. En realidad está esta investigación, que no me acuerdo de quién fue, que agarró, por ejemplo, canciones de Jorge Drexler y hizo como algo que iba detectando las palabras que usaba, etcétera, hacía como una especie de estadísticas, hizo un análisis de lo que son las canciones de Jorge Drexler. Ahí hay algo como... y después están todos los software nuevos, ¿no?, que empiezan a generar música a través de la informática. Por ejemplo, en Facultad de Ingeniería, el año pasado que hubo un coloquio de matemática, en una llegó tarde y en el escenario había unos ingenieros que estaban tirando sonido con un software que tenían ellos que iba generando música. Entonces, sí, hoy en día hay software que generan música, ¿no? Y bueno, siguiendo ciertas regularidades, porque la música, a pesar de que tiene muchas libertades, también tiene muchas pautas a seguir. Por ejemplo, vos no podés tocar una nota que esté fuera de una escala porque quedaría sonoramente... haría ruido. Haría ruido, gracias. Entonces, sí, hay entre la armonía, ¿viste?, el sonido armonioso y la física, la matemática, hay sí una cuestión que vos decís, bueno, esto que no es armonioso, ¿cómo se ve matemáticamente o físicamente si vemos la vibración de este sonido? Y bueno, cosas que he visto yo que suenan un poco distinto, o la vibración que producen, o sea, la figura geométrica que produce la vibración es diferente, es menos armonioso también. O sea, me di cuenta que no fui del todo exacto. Yo no uso la matemática solo cuando voy al almacén, también cuando voy al café, porque una cantidad de segundos lleva hinchar el café molido para después agregarle agua y otra cantidad de segundos para que quede en su punto. Y si te lo pasás, queda con un sabor errado. ¿Querés probarlo? Claro que sí. Dale. ¿Cómo es pasar de repente 10 días solo en Cabo Polonio? Bueno, él me hace esa pregunta. Sí, es enloquecedor. ¿Me estuviste investigando? Sí, un poco. No, no es enloquecedor. A mí me gusta mucho la soledad, me gusta mucho estar pensando. O sea, parece como que mi cabeza es una máquina de pensar. Realmente disfruto mucho de eso. Entonces, estar ahí en contacto con la naturaleza, estar en el Polonio, bueno, nosotros teníamos un ranchito en el Polonio con unos amigos y bueno, la verdad que estar ahí es prácticamente estar acampando y el contacto con la naturaleza, con el ruido que filtra las paredes, digamos, y el ruido del mar es maravilloso. Contacto con la gente también es súper agradable porque estamos todos descontracturados y al lado de un paraíso. Por lo tanto, es mágico. Porque una cosa que me han dicho sobre vos es que te llevas muy bien contigo y podés estar muy bien sola. Que no sé si lo ves como un logro, pero no todo el mundo puede, ¿no? ¿Cómo lo ves eso de llevarte bien contigo? Y bueno, yo creo que, primero que nada, yo desde muy chiquita jugaba sola y todo, me encantaba. Tengo un mundo interior bastante potente. Rico. Creo que también, bueno, las circunstancias de la vida te van, bueno, primero me gusta estar sola, necesito siempre tiempo de estar sola y poder, no sé, en esos tiempos pensar de algunas cosas o escribir, leer, etcétera. Y para mí es muy nutritivo, digamos, porque me hace crecer desde el interior, lo que soy yo, ¿no? Después el contacto con la gente, por supuesto que nos aporta una cantidad de cosas, pero el estudio, la lectura, la música, en soledad también creo que tienen su plus. En un momento se cruzaron tus
estas aficiones, diría, la de estar sola por un lado y conocer gente por otro, más la matemática, y saliste a recorrer el continente buscando comparar la realidad educativa de alumnos del último año de secundaria de matemáticas de Uruguay, Argentina, Bolivia Perú, y Bolivia, Perú. sí. ¿Por qué? Bueno, hacía yo ya como 15 años que daba clase en secundaria. Yo soy profesora de matemática, trabajo desde los 20, 22 años más o menos, dando clases. Entonces, después de mucho tiempo, es un poco cansador el hecho de dar clase, hay una monotonía, digamos, en cierto modo, y también una búsqueda. Bueno, un día estábamos conversando con una amiga y jorobando me dice, vámonos de viaje, Ceci. Y yo digo, ¿por qué no? Largar todo e irse. Y bueno, fue así. Yo llegué a mi casa ese día de noche, llamo a mi amiga y le digo, yo me voy. O sea, y ahí a la semana ya le había contado a todo el mundo y bueno, y empecé a desarmar mi casa. En un par de meses ya tenía mi casa desarmada y bueno, y dije, ya con un mapa hecho en la cabeza y mirando. No elegí mucho los lugares que iba a ir, pero sabía por dónde iba a ir y bueno, decidí irme sola, también con una idea que tenía que ver con la docencia, que era un poco tener contacto con otros profesores, conocer otras realidades y ver cosas que yo estaba viendo como regularidades dentro de mi contacto con los estudiantes, que tiene que ver con el vínculo que tienen los estudiantes con la matemática y en realidad lo poco que saben cuando vamos a la profundidad, ¿no? Hay estudiantes que les gusta mucho la matemática y ellos se desenvuelven bien, tengan el profesor que tengan. Después hay cosas que nosotros vamos viendo que yo qué sé, que tiene que ver con la poca profundidad y con lo que... O sea, en la matemática están enseñadas, se enseña de una forma que a mí me gustaría cambiar. De hecho, estoy intentando transformar esa forma que es una cuestión clásica, una forma clásica de dar clase, intentando romper un poco con eso, sobre todo basándome en la argumentación, el profesor que no va a la clase a decir lo que es el conocimiento matemático, sino intentar que se genere un conocimiento matemático a través de este intercambio de formas de pensar sobre un problema concreto de la matemática. Entonces yo me daba cuenta de que había muchas carencias con respecto a lo que nosotros consideramos en cuarto, quinto, sexto de liceo que los estudiantes deberían saber y si rascas un poquito no se sabe de eso, no aparece. Entonces ahí yo formulé una pregunta que es escribir 10 oraciones que puedas deducir de una ecuación que yo ponía, ¿no? Y bueno, y ahí la tiré, porque yo me daba cuenta que acá en Uruguay ponía esa pregunta y a mis alumnos les costaba, porque directamente no están acostumbrados a escribir en una clase de matemática, y mucho menos escribir sobre una ecuación, ¿no? Cuando uno va a escribir sobre una ecuación tiene pocas cosas que decir, o infinitas, digamos, porque una ecuación... A cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, listo. Era 3x más 5y igual 10. Me la acuerdo de memoria porque la puse en varios lugares de América, en algunos liceos de Argentina, de Perú. ¿Y la realidad en estos países que estuviste es similar a Uruguay o te encontraste con lugares donde hay una enseñanza de la matemática que hace que se juegue con eso de otra manera? Bueno, en mi viaje yo no me encontré con una matemática diferente, pero tampoco porque hice una investigación relativa a eso. Lo que sí te puedo decir es que hoy en día estoy investigando, leyendo cosas de todos lados del mundo. Particularmente estoy estudiando sobre la enseñanza de las inecuaciones y ahí, que es algo que no importa, ¿verdad? Porque en realidad lo que importa ahí es el fondo que está y no el tema en matemática en sí. Y lo que veo es que las conclusiones que yo tengo acá, no conclusiones de lo que estoy investigando, pero sino el por qué me motiva a investigar esto, son cuestiones que están reportadas en todos lados del mundo. O sea, he leído de Grecia, de Turquía, de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea que hay una de preocupación Italia. Que es global. Hay una preocupación que es global y hay irregularidades, ¿no? Porque tienen que ver con el pensamiento humano. Digamos que estas inferencias que yo te digo, que en una clase a veces suceden demasiado rápidas, ¿no? O sea, vos decís, bueno, saqué tal conclusión y me la creo esa conclusión porque vi cierta regularidad, entonces ya me creo que esa regularidad es así y se va a cumplir siempre.
Eso es un razonamiento humano, no es que los estudiantes no entienden nada y por eso piensan así, no, esas cuestiones de sacar conclusiones antes de tiempo, creo que nos pasa todo en todos los ámbitos de la vida. Y la matemática nos abre los ganchos con eso, porque bueno, que yo vea ciertas regularidades no quiere decir que vayan a estar en... Que sea un axioma. Exacto. O un teorema. O un teorema, bien. Y estaba pensando en todo esto, después, ¿qué haces con esa información que recoges, con todo lo que viste? ¿Eso se presenta? ¿Se puede elevar un trabajo de campo como el que hiciste a las autoridades o a quien hace los programas o cosas así? ¿O simplemente a simposios de otros docentes para poner cabeza entre todos? Porque recogiste un material que es muy valioso. En América Latina decís vos, ¿verdad? Sí. En este viaje. Sí, en este viaje yo recogí mucho material. Una parte que es una parte sencilla, que no tiene demasiado rigor científico, digamos, porque primero que nada yo en ese momento, yo después me seguí formando, pero este viaje fue en el 2014 y yo no tengo formación de investigadora, o sea, empecé a investigar de careta, digamos, por mi experiencia. Entonces, si bien no tiene rigor científico, yo eso lo publiqué en una revista internacional. Entonces ahí, bueno, están escritas las conclusiones de ese trabajo que a mí me sigue convenciendo igual, aunque quizá desde el punto de vista científico no sea muy riguroso. Lo podrás considerar mejorable, pero está bien. Claro, para mí sí, y bueno, de hecho lo logré publicar, etcétera, así que bueno, lindo. O sea que para que te lo hayan aprobado y sea un paper, vale. Exacto. Y después lo que hice fue unas entrevistas, que entrevisté a varios docentes, no de matemática necesariamente, sino docentes que había ahí que me permitieron acercarme a ellos en diferentes liceos, y tengo como entrevistas de 1 hora a cada docente súper emocionantes, porque además eso, ¿no? Yo creo que el docente tiene un sentimiento particular en su vínculo con la gente, un docente comprometido con la educación, creo que es un docente que tiene mucha sensibilidad hacia el ser humano, le salga bien o no le salga bien, ¿no? Porque eso es otra cuestión, pero en realidad, bueno, y esto que es compartido por los docentes, lo sentí mucho en estas entrevistas, ¿no? O sea, esto de, primero, las carencias que tiene la educación, el lugar del docente en la sociedad, etcétera, el dolor que siente el docente de que, bueno, no siempre los estudiantes aprenden o no siempre se les puede llegar, por más de que vos tengas propuestas interesantes o no. Entonces, bueno, eso hace que se sienta mucha comunidad con un otro, aunque sean docentes de otros países. ¿Sabes que alguna cosa que me han dicho sobre vos cuadra mucho con el perfil que uno puede pensar a priori de una matemática? Dicen que sos bastante fanática de la higiene. Pero lo que me va en contra de todo esto y de la lógica matemática es que dicen que tu casa es un caos, que sos desordenada como pocas personas. ¿Puede ser? Bueno, soy caótica de ratos y de otros ratos no. A veces se ordena. Cuando ordeno queda todo impecable y de hecho mi placar siempre está ordenado. Pero lo que está afuera no. Pero lo que está afuera puede estar todo tirado por unos días porque, bueno, del mismo modo que entro a mi casa salgo y, bueno, si son días de mucho acelere o lo que fuera, las cosas van quedando ahí. Y después así que no me preocupan. No me gusta verlo, pero cuando llega un momento que decís, bueno, hay que ordenarlo. Me dijeron que convivís también con el caos, que no te altera la psiquis. Así me lo dijo, ya que ya sabes quién me lo dijo. Dicen que es bueno. Dicen que está bueno. Che, ¿2 más 2 siempre da 4? Bueno, no, eso es digamos que es una convención, es una estructura matemática, dentro de la axiomática en la que estamos acostumbrados a trabajar, 2 más 2 es 4, pero en otros sistemas de operaciones podemos definir que 2 más 2 sea lo que queramos. Gracias por venir. De nada, un gusto estar acá y poder compartir estas experiencias. Genial.